Hernán Pavón, yo soy jefe de docencia de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica, y la idea esta vez es empezar tempranito en el año con actividades que pensamos que pueden ser de mucho interés. Y elegimos esta actividad que tiene que ver con la temática de la planificación compartida de la atención, que a su vez involucra, como lo dice el desarrollo, digamos, del programa, las directivas anticipadas y la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque creemos que tanto internamente en Santa Catalina, que ya no es poco en cuanto a tamaño, como en la práctica que podamos tener externa, y además en la sociedad, creo yo, son temas que está bueno que los sepamos bien y que hagamos divulgación, ¿sí? Que lo sepamos porque son fundamentales en nuestra práctica diaria, y que hagamos divulgación porque en nuestros círculos, no médicos o no sanitarios, digamos, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en pacientes que no están internados, creo que en la población general es un tema que no está debidamente sabido, no hay una buena instrucción de parte de quien corresponde que la haga, que somos nosotros y el Estado, y que va nuestra vida en esto, ¿sí? Para evitarnos malos momentos cuando además ya son malos por situaciones de salud. Así que bueno, tenemos la suerte de contar con gente con mucha experiencia, como la doctora Vilma Tripodoro en este tema, y la buena voluntad que le puso también como para que podamos tener este tipo de actividad. Yo voy a pasarle la pantalla, el micrófono, la pelota, al doctor Bruno Leone, que es un poco el generador también de esta movida interna dentro de Santa Catalina, y que él haga la presentación de la charla. Adelante, Bruno. Gracias, Hernán. Como decía recién Hernán, digamos, un poco la idea surge en contexto de que identificamos que hay cierta dificultad para abordar la cronicidad avanzada y una dificultad para individualizar los tratamientos. Entonces, creemos que por la población de pacientes que tenemos es algo que claramente tenemos que reforzarlo y tenemos que ir capacitando y dando herramientas para todos los profesionales. Así que lo que va a hablar Vilma es sobre la planificación compartida de la atención. Vamos a hacer énfasis sobre todo en lo que es el abordaje paliativo. El concepto de planificación compartida creo que aplica a cualquier área de salud, pero haciendo enfoque en lo que tiene que ver el manejo paliativo. Y un poco lo que les decía antes, tenemos una masa crítica de pacientes con cronicidad avanzada y encima con altos niveles de complejidad. Y son pacientes no oncológicos, lo cual para lo que es paliativo, si bien cada vez es más frecuente, es un desafío, porque la mayoría de la bibliografía, si bien cada vez hay más escritos sobre no oncológicos, está basado en pacientes con cáncer. Y la verdad que son pacientes que están internados mucho tiempo, y hay una serie de desafíos que van más allá del manejo clínico y de los síntomas físicos, que tienen que ver con los objetivos de rehabilitación, con todo lo que es el soporte espiritual, psicoemocional y la contención sociofamiliar. Entonces, un poco el objetivo que tengo yo, digamos, cuando empecé a pensar en desarrollar esto para todo Santa Catalina es ver un poco lo que es la proporcionalidad terapéutica, digamos, buscando que cada plan de tratamiento esté alineado con el estado clínico del paciente y también que respete y se fundamente en los valores y los deseos del paciente y la familia. Por lo tanto, creo que la PCA no es solamente un imperativo ético y además humano, sino que también es una herramienta estratégica, ¿no? Y pensando que los recursos son finitos, es importante optimizar los tratamientos y garantizar la sustentabilidad del sistema de salud, digamos, en el mediano y largo plazo. Digamos, Santa Catalina por ahí es parte de lo micro, pero si uno lo piensa a gran escala, creo que de alguna manera también ayuda a cuidar los recursos de salud. Así que, bueno, Vilma va a hacer la exposición. Ella tiene un PhD y es especialista en medicina interna y medicina paliativa. Es consultora en Santa Catalina, en Centro del Parque, que se incorporó recientemente a Santa Catalina. Forma parte del grupo PSA. Vilma, corregime cualquier cosa. Forma parte del grupo PSA de Argentina, Red Impal, en el Instituto Pallium, en Latinoamérica. Pallium es uno de los principales formadores de paliativos, o el principal formador de paliativos en el país. Y también es investigadora en Atlantes, que es el Observatorio Global de Cuidados Paliativos,
en la OMS en España. Así que, Vilma, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias, por supuesto, por la invitación. Feliz año para todos y todas, porque al final es la primera charla del año, el primer encuentro. Y acordamos que hasta el día de hoy, que es de Reyes, se puede decir feliz año, así que después ya empezamos a trabajar, pero bueno. Y gracias por estar en estos días de enero realmente con ganas. Hay 77 personas conectadas, más de lo esperado para un 6 de enero, y la verdad que es muy buena la noticia. Me parece que eso habla de un interés genuino de capacitarse. Es un tema que nos involucra a todos, como decían Hernán y Bruno, y no solo para nuestros pacientes, sino para nosotros mismos como personas y para nuestras familias, nuestros afectos. Así que creo que vamos a tratar de aprovechar este encuentro. Yo realmente agradezco el reconocimiento de haberme invitado para esta charla y también de haberme invitado a participar en los procesos que se venían trabajando, ¿no? Justamente del procedimiento, ya vamos a hablar de eso. Quiero presentar, a ver si pueden ver mi presentación. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? ¿Lo ven? Voy a ponerlo en modo presentación. Se ve. Ahí está. Ahí está en modo presentación. Perfecto. ¿Lo ven bien, no es cierto? Sí, sí. Creo que hay alguien, ahí está. Si les pido que por ahora pongamos el micrófono en apagado para que no haya ruido, y después sí me va a gustar poder intercambiar, así que voy a tratar de optimizar el tiempo justamente para llegar a tener un intercambio al final, que es lo que me interesa mucho. Entonces, bueno, el título que le pusimos a esta charla es ¿qué es y qué no es la planificación compartida de la atención? Y algo parecido también a llevarlo a la adecuación terapéutica, que vamos a también preguntarnos qué es y qué no es, y tratar de responder en este encuentro. Entonces, a ver si avanzó. Hay algo que sabemos, es que la cronicidad de estos pacientes crónicos que tenemos y que conocemos bien, se está convirtiendo en un patrón epidemiológico específico y de magnitud creciente en nuestro entorno. Esto es algo que es la epidemia de este siglo XXI, además de la pandemia que nos vino agregada, pero esto ya se veía venir como este cambio del patrón epidemiológico del siglo pasado a este siglo, y para eso se requieren habilidades y competencias clínicas y relacionales que faciliten un trabajo colaborativo entre todos los agentes implicados, que seríamos como todos nosotros, ¿no? Los del equipo de salud. Y lo que se propone con este abordaje es que la discusión y consenso sobre los procesos de planificación compartida de la atención que sean para enfermos crónicos, complejos y avanzados. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en este perfil de pacientes, que es el que más conocemos, de estos pacientes crónicos, críticos crónicos o crónicos complejos que vamos a ver. Y es importante que tratemos de empezar a pensar qué entendemos por todas estas sopa de letras que implica documento de directivas anticipadas, o DA, voluntades anticipadas o documento de voluntades anticipadas, planificación de las decisiones anticipadas o de los cuidados anticipados, o PDA, planificación compartida de la atención, PCA, adecuación del esfuerzo terapéutico. Como ven, hay como muchos conceptos, todos son conceptos muy importantes, muy centrales de lo que vamos a hablar hoy, y no es todo lo mismo. Por eso lo puse así como para tratar de ver si hoy podemos discernir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de estos conceptos. Pero básicamente de lo que estamos hablando en todos estos casos es de la atención centrada en las personas y en sus familias o entornos afectivos. No siempre es la familia, sino que es lo que rodea, lo que es importante para el paciente, lo que hace que tenga sentido la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, siempre vamos a volver a esto, a hablar de la atención centrada en las personas y en las familias. Entonces, ahora les voy a pedir que cada uno piense en un paciente que esté asistiendo ahora y que podría morir en el próximo año, algún paciente crónico de los que seguramente ahora ustedes le van a poner nombre, cada uno en su cabeza, a un paciente que pudo haber estado atendiéndolo hoy, o ayer, o la semana pasada. Quiero que lo piensen, que le pongan en estos segundos como cara y nombre, para que justamente podamos ir pensando en ese paciente a lo largo de esta discusión. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo pensaron? Bueno, vamos a decir un datito nada más. Por ejemplo, en la sede del parque,
en un estudio que hicimos en el 2024, vimos que el 91% de los pacientes que se estudiaron en un corte transversal, que eran 41 pacientes en ese día, el 91% eran NECPAL positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían necesidades paliativas, eso quiere decir NECPAL. Y con respecto al pronóstico de sobrevida estimada de esos pacientes, estimada, no quiere decir que efectivamente es así, lo estamos viendo ahora en el seguimiento, pero 65,8%, o sea, 2/3 estaban en un estadio 2 con una sobrevida estimada de 2 meses, estimada, Eso es estadística. Y otro tercio en estadio 3, que no llegaban ni a 4 meses de sobrevida estimada. Es decir, que estamos tratando en nuestra sede pacientes crónicos, complejos, en fin de vida, prácticamente algunos con un pronóstico de hasta 4 meses o menos, y otros no llegan al año y medio. Esto lo digo para ver un aviso importante en el contexto que estamos. Ahora, ¿qué decisión o decisiones podría tener que tomar ese paciente que ustedes pensaron y su entorno afectivo con respecto a sus tratamientos, a sus cuidados futuros, a las decisiones? Piensen a ver qué cosas habría que decidir si esa persona estuviera en su último año de vida, o año y medio, o 2 años, no importa exactamente los meses, o menos, ¿no? Menos de 6 meses. Yo les voy a contar un caso, María Elena, de 82 años. María Elena es una señora que sufrió un ACV extenso con secuelas severas y deterioro neurológico progresivo, nada raro, o sea, un ACV, con comorbilidades, diabetes, enfermedad renal crónica, disfagia severa, infecciones respiratorias recurrentes. Se internó en la clínica de neurorehabilitación durante 2 años, paciente bastante típico de las que podamos tener, evolucionó con pérdida progresiva de la comunicación funcional, dependencia total para las actividades básicas de la vida diaria, escasa interacción con el entorno, múltiples intercurrencias con respuestas cada vez más limitadas a los tratamientos. Probablemente ustedes están pensando, uy, mi paciente que pensé es similar a María Elena. Y además a nadie le sorprendería, ni siquiera a su familia, que María Elena muriera en el próximo año, por todo lo que venía pasando, ¿no? Todo el tiempo se le estaba diciendo que iba bajando un escaloncito, un escaloncito. Entonces, ¿en qué momento deja de ser una trayectoria de neurorehabilitación para transformarse en una trayectoria de fin de vida? ¿Sí? Porque tenemos que pensar también en ese punto de inflexión, justamente para ver qué decisiones hay que tomar respecto a un caso como este. Y hablando del punto de inflexión, en los últimos meses tuvo mayor deterioro, infecciones frecuentes, desnutrición, escaras, aumento de sufrimiento asociado a los procedimientos. Cada vez que había que hacer algo, siempre había una identificación de mayor sufrimiento, no solo de la paciente y la familia, sino también del equipo, que ya empieza a ver como que hay algo que no funciona bien, como funcionaba antes, ¿no? Se planteó la posibilidad de nuevas medidas invasivas, como son antibióticos endovenosos prolongados, eventual derivación a terapia intensiva si es que hubiera mayor complicación, y el equipo identificó que había una desproporción entre las intervenciones y el beneficio esperado. Entonces se realizaron reuniones familiares con el equipo tratante, médico, enfermería, psicología. Este es el equipo como básico, donde se iban planteando en las reuniones un poco como desgranando un poco esta desproporción entre lo que se veía y lo que se veía venir, ¿no? Se revisó la historia clínica completa, no solo el evento actual de una descompensación, sino también todo lo que venía pasando en estos 2 años. Se exploraron también qué valores previos tenía María Elena, expectativas de la familia, qué era lo que ella pensaba, y se explicó con claridad el pronóstico y los límites de la medicina en este contexto, ¿sí? Esto probablemente a ustedes les viene sonando como un paciente que probablemente muchos conocemos, algunas María Elenas o similar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué criterios clínicos, éticos, biográficos entran en juego al decidir no avanzar con determinadas intervenciones, ¿no? Acá viene esto de punto de inflexión con toma de decisiones. Estas preguntas que yo voy dejando, quiero que ustedes vayan tomando nota, mental o por escrito, vayan pensando en su paciente, ese que pensaron, porque vamos a volver sobre estas preguntas en la discusión final. Entonces, pensemos juntos, van más preguntas. ¿Qué temas serían importantes hablar con María Elena y la familia o con ese paciente que ustedes pensaron? ¿De qué vamos a hablar ahora que vienen pasando todas estas cosas?
¿cuándo sería oportuno hacerlo? ¿En qué momento hay que hablar de esto? ¿Cuándo es esos puntos o ese punto o esos puntos de inflexión? ¿Cuáles son esas preguntas disparadoras de esas conversaciones sobre planificación compartida de la atención? Que ahora vamos a explicar mejor qué es y qué no es, ¿no? Pero ¿cómo empezamos a hablar de esto? ¿Y cómo nos preparamos para esto como equipo? ¿Qué reuniones nosotros podemos hacer como equipo para empezar a plantear en todas las Marielenas y los Juanes que tenemos este tipo de conversaciones? Aprovecho a decir aquí que en el centro, en la sede del parque, nosotros hace como 2 años vamos reuniéndonos una vez por mes para discutir todos los casos que puedan estar en esta situación. Una vez identificadas las necesidades paliativas que tengan, más allá de cuál es el pronóstico, nos reunimos, el equipo ampliado, médicos, psicólogos, kinesiólogos, enfermería, y vamos discutiendo entre todos y nos vamos preparando, no solo capacitándonos, sino en cada uno de los casos preparándonos para ver qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, por dónde empezar y cómo seguir, y cómo documentar también. Finalmente, cierro con María Elena, la decisión y el cuidado. La familia y equipo acordaron no avanzar con medidas invasivas ni con tratamientos que solo prolonguen el proceso de morir. O sea, al final hay un punto en donde la familia pide que no se siga más con dedicaciones a terapia intensiva, invasiones, etc. Se estableció un plan de adecuación del esfuerzo terapéutico, que era priorizar el confort, aliviar los síntomas, acompañar, evitar traslados, procedimientos y punciones innecesarias, y la presencia del equipo y la comunicación continua con la familia, por supuesto, era parte del plan. Finalmente, María Elena falleció 5 semanas después, tranquila, acompañada, sin sufrimiento evitable. Es decir, por supuesto, el sufrimiento no todo se puede evitar, pero el evitable, por lo menos de no dañar, primero no dañar, eso sí se pudo trabajar. Y la pregunta que dejo es, ¿qué se ganó y qué se perdió con esta decisión? ¿Fue una limitación o fue una forma distinta de cuidar? Según los objetivos de cuidado que esta persona tenía en ese momento de su vida y todo lo que participaron en esa decisión. Aquí, otra vez, centrado en la persona, en sus valores, en sus temores, en sus experiencias, en sus preferencias, en sus creencias y en sus necesidades. Estamos centrados en las personas y no en la enfermedad y no en el pronóstico, sino en tal caso en el sufrimiento, y en cada una de esta ronda que tenemos que conocer y que tenemos que también explorar con las familias y con los pacientes cuando se puede, es de donde podemos avanzar. Entonces, ahora que di esta pequeña introducción y que ustedes pensaron en su paciente, y yo les conté la historia de María Elena, que después voy a cerrar, pero quiero que veamos a ver entonces qué es la PCA. PCA es, lo que quiere decir, ya lo dije varias veces, es planificación compartida de la atención. ¿Qué es? Eso se define como un proceso. Y puse este dibujito y lo van a ver varias veces y señalo la palabra proceso porque es lo que quiero que hoy se lleven como a la casa lo más importante. La palabra proceso quiero que se la lleven como, ¿qué aprendí hoy? Aprendí que esto es un proceso. A Sebastián le pedimos que cierre el micrófono. Y esto es lo que quiero que se lleven porque les va a ayudar mucho a entender cómo es ese proceso. Como es un proceso deliberativo y estructurado, mediante el cual una persona expresa sus valores, deseos y preferencias, y de acuerdo con estos, y en colaboración con su entorno afectivo y su equipo sanitario de referencia, formula y planifica cómo querría que fuese la atención esa persona o su entorno, ¿no? Si la persona no puede definirlo. ¿Cómo querría que fuera la atención que ha de recibir ante una situación de complejidad clínica o de enfermedad grave o en situación de final de vida? O sea, lo que viene hacia adelante. Por eso es planificación, porque es hacia adelante. ¿Y cuándo sería oportuno hacer esta planificación? Fíjense que a veces voy a decir PDA y otras veces voy a decir PCA, pero tómenlo como sinónimo, porque todavía en algunos lados esta transición de planificación compartida de la atención o planificación de las decisiones anticipadas se usa como sinónimo. Yo voy a tratar de elegir PCA, pero aquí aparece la sigla PDA. Entonces, ¿cuándo sería oportuno? Fíjense, hay procesos agudos
que ustedes conocen bien. A veces el paciente crónico se descompensa, se reinterna en una unidad crítica, vuelve. En esos procesos agudos no se puede hacer una planificación compartida, porque no es el momento. Ahí hay que tomar decisiones de algunas cosas urgentes, y si no se habló antes de esto, es muy difícil que en ese momento se pueda hablar. Pero entre los procesos intercrisis, es ahí donde nosotros tenemos que abrir todo esto para que justamente podamos hacer la pregunta oportuna, conocer los valores, las preferencias, etcétera, etcétera. Y entre los procesos agudos, ahí es donde nos da la posibilidad de trabajar. Fíjense que eso está lejos de la atención paliativa del final de la vida, la enfermedad terminal, ¿eh? Digo, para que vean, lo que puede ser como más tradicionalmente llamado cuidados paliativos viene después. Nosotros estamos antes, estamos antes. ¿Por qué? Porque para llegar a la atención paliativa ya tenemos que tener definidos algunas cosas. Entonces, ese proceso está basado en el diálogo y el acuerdo libre entre la persona afectada y los profesionales implicados, obviamente con la familia, ¿no? Y siempre se incluyen la familia o el referente o el representante legal, ¿no? En el caso de que eso existiera. Entonces, el diálogo, esto que nos habla, diálogo, comunicación, tenemos que tener habilidades de comunicación muy, muy entrenadas para poder trabajar. Esto no es fácil, no sale cualquiera y dice cualquier cosa. Tenemos que trabajar mucho y entrenarnos para poder tener esas habilidades. Y las decisiones que se pueden tomar son decisiones relacionadas con muchas cosas, como ven acá la lista: aspectos clínicos, el uso de recursos, los rechazos a algún tratamiento específico, cualquier ámbito de la gestión clínica, cuestiones de carácter más social, que tienen que ver más con las voluntades, y también problemas y condiciones de salud que afectan a la persona. Si todo esto son las decisiones que se pueden plantear en estas conversaciones. Son muchas las cosas que, si conocemos a una persona y la venimos atendiendo, como nosotros a María Elena durante 2 años, hay muchas cosas que aprendimos de esta familia en estos 2 años, y muchas podrían ser partes de esas decisiones a tomar. Por lo tanto, la PCA puede incluir una declaración anticipada de valores y preferencias, de mucho tipo de valores y preferencias de lo que sea, una decisión anticipada de rechazo de un tratamiento o deseo manifiesto de adecuación del esfuerzo terapéutico o de realización o no de determinadas pruebas diagnósticas o terapéuticas. Esto también puede estar en esa planificación compartida. Y también la designación de un representante para decisiones complejas si la persona no pudiera en su momento tomar decisiones, ¿no? Típicamente un paciente con ELA, por ejemplo, o con demencia, que tiene que tomar decisiones de cómo va a ser, quién lo va a representar en un futuro, y eso necesita mucho tiempo. Lo bueno es que tenemos tiempo, porque estos pacientes son en general muy crónicos, y hay bastante tiempo de trabajar esto mucho antes de la etapa final de la vida. Porque esto es algo que, como dije, y lo voy a repetir varias veces, es un proceso. Ahora, la PCA debe ser un proceso, pero debe ser voluntario, debe ser informado y debe ser competente. Estas 3 condiciones, que también les voy a pedir que se lo lleven a casa hoy, no se pueden olvidar, porque si no fuera voluntario, no sería una planificación compartida, ¿sí? Porque no es compartido algo que no es voluntario. Si no es informado tampoco, porque nada se puede decidir si uno no tiene la información, y si el paciente no es competente, aunque las competencias también hay que entenderlas, que a veces no son completas, sino que pueden ser parciales y se pueden complementar con la familia, pero bueno, estas 3 condiciones tienen que ser las que necesitamos para que el proceso realmente avance hacia una PCA. Dicho esto, y un poco con esta definición, para que nosotros tengamos un poco en vista de dónde nos estamos situando, voy a decir ahora qué no es la PCA. Y esto es muy importante, porque si no todo entra en la misma bolsa. Y quiero que distingamos entre lo que es y lo que no es. Entonces, no es sinónimo de limitación del esfuerzo terapéutico. Esto quiero que quede muy claro, que cuando uno habla de proceso de planificación compartida de la atención, no estamos hablando de quitar cosas, de limitar, de sacar, de no avanzar con, no necesariamente, ¿sí? O sea, quiero que se saquen de la cabeza, si alguien lo tuviera, esta asociación de, vamos a planificar, entonces vamos a decir no reanimación, no derivación, no antibióticos, no sé qué. No necesariamente. Pero sí que tiene que ver con la adecuación. Por eso la palabra adecuación nos gusta mucho, porque justamente está centrado en el contexto clínico
en las expectativas, las necesidades de esas personas, la expectativa y los valores. Siempre volvemos al dibujito de la atención centrada en la persona. Entonces, ¿por qué le llamamos planificación compartida de la atención y no planificación anticipada de las decisiones? Porque cuando uno dice planificación, se está hablando hacia adelante, ¿sí? Cuando dice planificar, nunca nadie planifica para atrás, ¿no? Planifica para adelante, para el futuro. Así que planificación anticipada es como una redundancia, que queremos ahorrar palabras. Y, sobre todo, nos gusta poner el concepto de compartida porque nos permite entender mejor el concepto de autonomía, porque es una autonomía relacional, está en relación con las personas que esa persona enferma tiene a su alrededor, ya sea sus afectos, su familia y el equipo también. Entonces, por eso es planificación compartida de la atención, que no quiere decir vamos a no hacer cosas, pero sí que la vamos a adecuar. Y hay otras cosas que tampoco es. Por ejemplo, no es dar informes médicos a la familia, el típico informe de darle a la familia cómo van las cosas. Esto no es planificación. Esto simplemente es dar un informe médico, el de toda la vida. Pero no estamos planificando nada con un informe médico. Tampoco es conversar con el paciente todos los días, y acercarse, qué tal, cómo está, conversar de lo que siente, de los síntomas, de lo que le pasa. Esto no es planificar. Esto es nada más la relación médico-paciente, pero planificar es otro proceso. Tampoco es discutir y acordar en el pase de sala o en el pase con los otros colegas qué se va a hacer y qué no se va a hacer con ese paciente. Eso es parte de lo que se discute en el ámbito médico, pero no es planificación compartida de la atención. Tampoco es dejar indicaciones para el médico de guardia, la típica indicación, no se reanima, no se deriva. Eso es parte de lo que en tal caso al final se podrá resumir para un médico de guardia, que no tiene por qué tal vez estar al tanto de todo lo que pasa, pero tiene que tener una indicación clara. Pero eso no es planificación compartida de la atención. Tampoco es decidir por el paciente, ya sea el familiar o el equipo, sino en tal caso con el paciente, ¿no? Entonces eso, si no está el paciente o no está, si el paciente puede participar, pero si no pudiera participar porque no tiene competencia, porque está inconsciente, bueno, en estado vegetativo, lo que sea, habrá que hacer el proceso con la familia, ¿sí? Pero no es simplemente decidir por el paciente. Tampoco es la orden de no reanimación, el famoso DNR que todos conocemos, no es planificación. En tal caso, eso es una parte de algo que viene dentro del paquete de la planificación, pero no es sinónimo, claramente. No es traer un escribano para que decida, firme aquí, no es firme aquí como un protocolo de directiva anticipada. Es decir, que todas estas cosas pueden ser parte en algún punto de la PCA, pero no son sinónimos. Y esto quiero que quede bien claro porque, como dije antes al principio, la sopa de letras, que no diferenciamos una cosa de otra, a veces podría pasar que vamos rapidito a firme aquí, una orden de no reanimación, y no hacemos todos los pasos previos que implica una planificación compartida de la atención, para lo cual hay protocolos en el sentido de estrategias de comunicación y que podemos tener un checklist justamente para ir siguiendo estas estrategias y poder aprender un poco más. Tal vez hay otras cosas que no es, además puse puntos suspensivos porque podría haber otras cosas que no es, pero quería que nos centráramos un poco en eso. E introducir la PCA demasiado pronto puede generar rechazo a involucrarse en el proceso para el paciente o la familia, mientras que involucrar al paciente en la PCA ante una crisis o en un momento cercano a la muerte podría ser demasiado tarde. Entonces, por eso hay un sentido de la oportunidad, que no es cualquier momento, ¿no? Porque sabemos que si es un proceso compartido, tiene que ser compartido y oportuno, ¿no? Y que no caiga una noticia como una trompada a un paciente que no está preparado para hablar de esto, aunque muchas veces nos llevamos muchas sorpresas que la gente está más preparada de lo que nosotros estamos preparados, y eso también lo tenemos que admitir y saber, ¿no? Entonces, hay un ciclo de la PCA, hay una preparación, por eso les decía que hay un checklist también que podríamos en otro momento ahondar, pero hay una preparación, hay una propuesta que tenemos que pensar,
al equipo primero, una preparación con el equipo primero, una propuesta. Ahí es donde vienen estas reuniones que nosotros, por ejemplo, hacemos mensualmente, donde discutimos y nos preparamos para ir después a un diálogo con el paciente o con la familia, más de una vez, muchas veces, por esto es un ciclo, validar ese diálogo que hicimos, entender si realmente entendimos lo que la gente quería expresar o comprendimos en qué etapa estaban de esto. Luego registrar en los instrumentos legales que tenemos, por supuesto, muy importante, el registro adecuado de las decisiones que se van tomando en la historia clínica y, por supuesto, reevaluar y volver a seguir con el ciclo, porque esto, vuelvo a decir, que es un proceso y como proceso no termina tan rápido. Y muchas veces hay que hacer reuniones periódicas o reevaluar eso que se decidió para ver si hay cambios, ya sea progresar hacia otras decisiones o retroceder, porque a veces apareció un hijo que no está de acuerdo y entonces ahí tenemos que empezar de nuevo. Y esto seguramente ustedes tienen también experiencia. Vamos a ver qué situaciones son complejas y nos pueden hacer complicar más las cosas, ¿no? Porque las situaciones que vivimos con los pacientes crónicos complejos son complejas. Entonces, por ejemplo, deterioro cognitivo es una situación compleja porque tal vez queremos hacer participar al paciente y no sabemos hasta qué punto el paciente comprende o no lo que estamos preguntando, hasta qué punto comprendió cuando se estaba enfermando, que iba pasando esto progresivamente. La multimorbilidad también es una situación compleja. A veces nos basamos en un pronóstico de una enfermedad, pero resulta, como en el caso de María Elena, además había del ACV, había diabetes, había insuficiencia renal, es decir, que empieza a haber más enfermedad y la comorbilidad, la multimorbilidad son situaciones complejas. La edad muy avanzada, por supuesto, porque va agregando enfermedad. Hay personas que padecen una enfermedad con un alto riesgo de perder las funciones superiores, como los pacientes con ACV o con demencia, cuando eso ya se va viendo anticipadamente. En general, bueno, el ACV puede pasar como un evento agudo, pero las demencias no aparecen de un día para el otro. Esto hace que cuando uno pierde el tiempo y no trabaja esto oportunamente, después es tarde. La familia a veces no sabe qué hacer porque no sabe qué hubiera querido a la persona. Por supuesto, las enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, todos tenemos mucha experiencia en pacientes con ELA y sabemos esto que es tan devastador de no tomar las decisiones a tiempo y terminar intubado y ventilado en una terapia intensiva cualquiera porque nadie tuvo el tiempo durante 2, 3 o 5 años antes de hablar de esto con el paciente. Ni hablar de los EPOC, las fibrosis pulmonares, que dan mucho más tiempo todavía, pero que son situaciones complejas, porque algunos de estos pacientes muchas veces se descompensan, se tienen reagudizaciones, ingresan en una terapia intensiva, pero después se mejoran, vuelven a salir y otra vez vuelven a entrar, pero hay un momento en donde hay un punto de inflexión. Las situaciones relativas a trasplantes de órganos, a la donación, recepción de tejidos, estas decisiones también, a veces hay pacientes que están en espera de trasplante de órgano y sin embargo igual se puede trabajar en planificación compartida. Síndromes de isquemia crónica, posibilidades de amputación, estas son otras situaciones que también aparecen con frecuencia. Insuficiencia renal crónica, la típica situación, ¿no?, de tratamiento conservador o diálisis, o hasta cuándo la diálisis. Enfermedades oncológicas, típicamente, con más experiencia tenemos, y los menores y las tomas de decisiones, que por supuesto también es otra gran situación de complejidad con aspectos legales y de todo tipo. Y hay algunos puntos críticos. Los más relevantes serían la información y la comunicación, qué estrategias tenemos, qué habilidades de comunicación tenemos y cómo las entrenamos para trabajar en esto. La capacidad y habilidades de la familia o cuidadores también, porque a veces hay familias y familias y no siempre es fácil avanzar. Otras veces nos complicamos más la vida de lo que la gente se complica y muchas familias no lo hacen fácil porque quieren hablar de esto y ya habían pensado en estas cosas y nadie les había habilitado a hablar antes, y esto lo vemos con mucha frecuencia. Otro problema son la congruencia entre los equipos. Esto típicamente pasa, ¿no? Los que opinan una cosa más los que opinan otra, ¿no? Esto pasa muchísimo en nuestros medios, y si no hay congruencia en lo que estamos queriendo avanzar,
agregamos más sufrimiento. Otro problema es el registro sistematizado, y lo pongo subrayado porque tenemos que aprender a registrar bien las cosas con calidad que se pueda auditar incluso la calidad del registro que tenemos para decir realmente esto lo estamos haciendo bien, porque si no es como sí y no lo estamos haciendo bien. Y la revisión y vigencia de cada una de estas decisiones que tomamos. Digo una cosita más acá, que es importante. Cuando dije registro, me acordé de decir que un indicador de desarrollo de un país con respecto al desarrollo de los cuidados paliativos, saben ustedes que yo estoy trabajando en la OMS y que eso tiene que ver con lo que trabajamos ahí, para evaluar el nivel de desarrollo de un país en cuidados paliativos, uno de los indicadores que hay es que haya una estrategia de planificación compartida de la atención, lo que se llama en inglés Advanced Care Planning. Es un indicador de calidad de un país para poner el desarrollo. Fíjense qué importancia que está teniendo esto en el mundo entero. Después hay mucha discusión de cómo hacerlo, hay mucha discusión cultural también al respecto, pero hay un indicador que mide si un país tiene o no desarrollado esta estrategia, tiene mayor o menor desarrollo de cuidados paliativos, que es en definitiva el cuidado de fin de vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante que aprendamos esto. En España se definió ya hace algunos años, ya hace más de 5 años, la PCA como un proceso deliberativo, relacional, por esto con lo que les decía de la autonomía relacional, ¿no? Y estructurado, es decir, que tiene una estructura, que facilita la reflexión y comprensión de la vivencia de la enfermedad y el cuidado entre las personas implicadas, centrado en la persona que afronta una trayectoria de enfermedad para identificar y expresar sus preferencias y expectativas de atención. Esto es una definición, esto es logrado por un consenso europeo que hubo, y entonces por eso está bien así como redactado, ¿no? Su objetivo es promover la toma de decisiones compartida en relación al contexto actual y los retos futuros de atención, o sea, tanto hoy como lo que siga, como aquellos momentos en que la persona no sea competente para decidir. Pongo el logo de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención para que vean que en España hay una asociación específica de este tema, que trabajamos en conjunto en nuestro grupo PCA Argentina y que nos permite también explorar cada vez más cómo va evolucionando este tema, que es un tema relativamente nuevo. Estos consensos tienen recomendaciones. No voy a ahondar más que en estos títulos, de las 28 recomendaciones que hay de un consenso europeo, que habla de aspectos básicos, de roles y tareas o funciones, de temporalidad, cuándo es el tiempo, de cómo hay legislación y regulación y cómo evaluar. De todo esto hay muchas recomendaciones, otro día podemos ahondar en cuáles son las recomendaciones, pero quiero que sepan que es algo muy estructurado, que cada vez está tomando más peso, y que también necesita una adaptación cultural, porque cada cultura también lo toma diferente según los valores, preferencias, etc. Ahora, yo pregunto, ¿nos sentimos preparados para acompañar a los pacientes en este proceso? Esto es una pregunta que dejo abierta, porque empezamos nosotros hace unos años por ahí, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo estamos nosotros los profesionales de la salud? Médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, fisiatras, ¿cómo estamos en esto? ¿Cómo nos percibimos? Y existe una escala de autoeficacia percibida, no percibida, como dicen, es percibida, que es la escala Advanced Care Planning en español, de Argentina, que la validamos nosotros en nuestro equipo Grupo PCA, y justamente lo que hacemos es medirnos a nosotros mismos, medirnos y decir, bueno, a ver, en este ítem, en este son 19 ítems, ¿cómo hacemos? ¿Cómo estamos? Hace muy poco lo hicimos para todos los enfermeros del Grupo Santa Catalina, que se presentó en las jornadas con una bastante buena aceptación y respuesta, tasa de respuesta, y los enfermeros de todo el grupo, de las distintas clínicas, se evaluaron a sí mismos a ver cómo se sienten con este proceso. Y me parece que sería una buena idea de hacerlo para todos los profesionales, si tienen gana, en algún momento lo podemos hacer. Estas son las publicaciones, que después se las dejo, que ya tenemos hechas desde hace unos años, donde validamos la escala y además hicimos también evaluación de cómo nos percibíamos a nosotros mismos. ¿Por qué, en definitiva? Porque esto nos va a permitir decir dónde estamos flojos y dónde estamos fuertes para seguir adelante con esto. Y quiero mostrarles este dibujito que a mí me parece muy didáctico, que justamente viene de España, de la
AEPCA, que es la asociación esta de planificación compartida, donde si tenemos estas matroshkas, las muñecas rusas, donde van, ustedes saben, una dentro de otra, y todo esto fuera la planificación compartida de la atención, lo que es las directivas anticipadas, ese documento de directivas anticipadas, sería la muñequita la más chiquitita, la última de todas, esa que al final es como el broche de oro de todo lo que se vino trabajando antes. Esa muñequita es lo que llamamos directiva anticipada. Todo lo demás es el proceso de planificación compartida de la atención. Y dentro de las directivas anticipadas va a estar esas decisiones de adecuación terapéutica, de la que ahora en esta última parte vamos a ahondar un poco más. Pero quiero que quede esto claro, porque como dije proceso, van a ver que vamos avanzando en el proceso hasta llegar a un punto que no siempre se llega, que se afirma en una directiva anticipada, pero que sería deseable llegar incluso cuando estamos sanos. Yo en estado de salud, que por suerte por ahora creo estar sana, puedo decidir algunas cosas para mi futuro, aún sin tener una enfermedad, yo puedo decidir cosas hoy. Y eso sería como después de habérmelo pensado mucho. Cuando una persona está gravemente enferma, es más claro que va a morir de esa enfermedad y tiene más elementos como para tomar decisiones y finalmente llegar a una directiva. Traigo a Maimónides acá del año 1135, 1204, porque no hay nada nuevo en esto que estoy diciendo, porque hay una regla general, decía este hombre, y he visto grandes médicos que actúan sobre ella, y es que el médico no debe tratar la enfermedad, sino al paciente que sufre de ella. Me parece que tenemos que volver a esto, porque a veces nos quedamos centrados en los pronósticos o en las enfermedades y no en las personas. Y como no tiene nada de nuevo, digo, lo traigo porque vean que siempre volvemos a los clásicos, ¿no? Y ahora voy a ir como ya cerrando, hablando de algo que como dije es parte de la planificación compartida, pero que importa porque estamos pensando en protocolizar y hacer las cosas bien, y vamos a hablar de lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y pongo una primera pregunta. Vieron que fui acumulando preguntas, así que espero que alguno después vaya respondiéndome a alguna de las que intenté para hacer este diálogo, ¿no? ¿Hablamos de limitación o de adecuación del esfuerzo o la intensidad terapéutica, o directamente hablamos de adecuación terapéutica, para quitar la limitación, porque no es cuestión de limitar nada, retirar o no ofrecer, sino de ofrecer las aproximaciones terapéuticas adecuadas a la situación actual, clínica, y a las preferencias del paciente, lo cual desde la teoría bioética debería ser la norma para todo paciente y toda situación, ¿sí? Entonces, adecuación terapéutica sería lo más adecuado de hablar, ¿no? Y sacar limitación, ya no se usa esa palabra, y sacar también esfuerzo o intensidad, porque parece que no le quitamos esfuerzo a la cosa, no, estamos adecuando, ofrecemos lo mejor para ese momento. Y hay algo interesante, porque a veces dice, no, los cuidados paliativos, no, eso no. Entonces, desde el siglo pasado, ya estamos en el siglo XXI, pero desde el siglo pasado, y por eso las citas son viejas, las recomendaciones para cuidados del final de la vida en los cuidados intensivos del Comité de Ética de la Society of Critical Care Medicine están escritas desde la perspectiva cada vez más evidente de que los cuidados intensivos y los cuidados paliativos no son opciones mutuamente excluyentes, sino que al contrario, deberían ser coexistentes, y cada vez más hay equipos de cuidados paliativos trabajando en las terapias intensivas precisamente para trabajar juntos estos temas. No son para nada excluyentes. No son, no, esto para el final, bueno, esto nosotros no atendemos pacientes que se mueren. En fin, tenemos que pensar esto es viejo, es como Maimónides más o menos, pero tenemos que empezar a amigarnos con esta idea para que no quede como una cosa dicotómica, lo paliativo versus lo curativo o la rehabilitación. Tenemos que avanzar esto ya en este siglo. Y la segunda pregunta que dejo de esta parte es, ¿hablamos de dejar morir como si fuera abandonar o de permitir morir a una persona que está en esa fase final de la vida, ¿no? Como María Elena. Le permitimos, en el sentido no porque nosotros tengamos la potestad como Dios de permitir, pero tampoco es que vamos a dejar en el sentido de abandonar, ¿no? Tenemos que tener muy claro las palabras que usamos. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿lo van a dejar morir? No, le vamos a permitir morir, que es lo que le toca ahora, porque nadie es inmortal, ¿no?
Y precisamente de eso se trata la adecuación terapéutica, ¿no? De comprender con el paciente y sus personas significativas cuáles son sus metas prioritarias en cada momento y adecuar en consecuencia las acciones terapéuticas. Eso va cambiando con el tiempo. Las metas, los objetivos de cuidado y los objetivos terapéuticos van cambiando, como cambiaron con María Elena y con algunos de los pacientes que ustedes seguro tienen. Entonces, cuando vamos a pensar en la autonomía y hacia un modelo autonomista, pero relacional, no solo autonomista como más anglosajón, más individualista, sino en relación con los demás, que es más latino, la toma de decisiones es compartida entre el equipo de salud, o sea, nosotros, los profesionales, el paciente y sus personas significativas, entre todos. Y es en el proceso, todos los intervinientes, aún los observadores, algún otro de la familia, alguien que viene a ver, alguno que no está en el equipo, aportan su cosmovisión, creencias, sentimientos, valores, preferencias, nos ayudan a que esa toma de decisiones sea lo mejor para esa persona. Y a veces decimos, bueno, pero hay tratamientos, porque se puede avanzar en esos tratamientos, se debe siempre avanzar. Bueno, siempre existe una terapia intensiva, siempre existe un respirador, una diálisis, unos inotrópicos, pero siempre hay que avanzar con eso porque existen. Ojo que hay muchos médicos que lo tienen esto en la cabeza. A mí me han dicho, bueno, si existe tal quimioterapia de 5ª línea, hay que dárselo. Bueno, no, o sea, no siempre, ¿no? O sea, yo creo que no. Hay que pensar en cada caso y la oportunidad. Determinación de lo éticamente adecuado en el uso de un medio de conservación de la vida. Y ahí empezamos también con algo que quiero como ir cerrando esto, que hay tratamientos que son proporcionados o desproporcionados. Se mencionó la palabra al principio, ¿no? De la proporcionalidad terapéutica. Hay tratamientos que son proporcionados, y algunos que no. Eso desde la perspectiva clínica, ¿no? De la vista técnica del médico o del equipo, ¿no? Hay disponibilidad concreta de algún tratamiento, posibilidad técnica de su uso, expectativas de eficacia, eventuales efectos adversos, todo eso está escrito en los artículos que estudiamos y leemos y nos actualizamos. Eso es una decisión médica. También alternativas terapéuticas a veces hay. Vuelvo a decir, esto es una decisión médica. Y luego hay tratamientos ordinarios o extraordinarios. Y esto ya es una percepción subjetiva que realiza el paciente o su allegado, su entorno, su representante. Lo que es ordinario o extraordinario lo dice una persona, no lo dice el médico o el equipo médico. Y puede haber una imposibilidad física o moral que impone un exceso o agravio a la dignidad, por lo cual una persona puede decidir no una transfusión o no lo que sea, y puede ser contrario a su proyecto de vida, creencia o valor fundamental. Entonces quiero que tengamos en cuenta que lo proporcionado o desproporcionado son lo que nosotros, profesionales, decidimos, y lo ordinario y extraordinario es lo que el afectado, en este caso un paciente, puede decidir. Y puede haber un rechazo informado a algo extraordinario porque lo considera simplemente extraordinario. Ahora, basémonos en esto que creo que es muy importante y sería como la tercera cosa que quiero que se queden. Un tratamiento puede ser, la primera línea, proporcionado y ordinario. Entonces es mandatorio. Si algo es proporcionado y además para la persona es ordinario, es aceptado, bueno, es mandatorio, hay que hacerlo. Ahora, si un tratamiento es proporcionado, pero además para la persona es extraordinario, entonces puede ser facultativo, puede ser que sí o que no haya que hacerlo, porque habrá que ver si esa persona no lo acepta porque le parece extraordinario, aunque sea proporcionado de nuestro punto de vista, bueno, tenemos que decidir con esa persona si ese tratamiento es adecuado o no para sus expectativas. Y el tercer caso, si un tratamiento es desproporcionado, es decir, que desde lo médico ya es desproporcionado, sea ordinario o extraordinario, es ilícito. O sea, no podemos indicar un tratamiento desproporcionado. Y esto es importante porque aquí es donde viene cuando la toma de decisiones se le pide a la familia que decida si inotrópicos sí o inotrópicos no. Momento, no es la familia la que tiene que decidir eso, somos nosotros los que decidimos si un tratamiento es proporcionado y los inotrópicos pueden serlo. Pero si es desproporcionado y estamos haciéndole que la familia decida esto, es ilícito. No tiene por qué la persona saber lo que es proporcionado o desproporcionado. Para eso estudiamos nosotros, y está la medicina basada en la evidencia, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Entonces, esto es importante que lo tenemos claro,
porque se nos mezcla bastante a la hora de decir la familia decide. La familia decide lo que puede decidir y lo que debe decidir, no todo, porque para eso estamos nosotros también. El paciente que se encuentra en una condición de irrecuperabilidad y en quien se ejerció la adecuación del esfuerzo terapéutico no debe ser abandonado ni olvidado. Por supuesto, a veces pensamos, ¿no? Bueno, total, igual está con el respirador, ya no siente nada, está ahí, ¿no? Entonces, enchufar o desenchufar nos parece que es algo como, que bueno, no pasa nada, ¿no? Pero hay que tener humanidad, hay que tener coherencia con lo que estamos explicando, y ahí existe una persona que está viva, aunque esté en estado vegetativo, aunque esté inconsciente o aunque esté sedado, ¿sí? Además existe otra persona que es su allegado, que puede sufrir mucho por lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es este proceso a seguir ante una adecuación del esfuerzo terapéutico? Hay que pensar en ello, pensar en la adecuación, hay que obtener la máxima información posible, ¿no? Si hubo previo un proceso de PCA o no. Recuérdense que esto es lo último de todo el proceso, y esto tendría que estar antes, sobre todo si tenemos años al paciente internado. Manejar bien la información y las habilidades de comunicación, manejar las emociones nuestras y de los demás, pero las nuestras también, muchas veces en el equipo, por eso las reuniones de equipo son importantes, tomar la decisión de adecuación terapéutica, que sea progresiva y escalonada, que no todo hay que sacarlo en un día. Cuando se decide, a veces hay que tomar decisiones escalonadas, porque es mejor para todos, incluso para el equipo. Revisar cuáles son los procedimientos vigentes que tenemos en nuestra institución o en nuestro país o donde sea para hacer todo esto, porque existen, y poder justamente realizar el proceso con todas las partes que tienen que intervenir. Y hay que tener tiempo para reflexionar en equipo. Esto es muy importante, no se toman de un momento a otro estas decisiones, sobre todo en estos centros que son de cuidados crónicos. No estamos en una terapia intensiva, tenemos que decidir paletear a un paciente en este momento o no. No somos Dr. House, tenemos que tomarnos el tiempo y tenemos que ver qué tipo de muerte nosotros queremos para ese paciente. Me ayuda este dibujo de Mónica Lalanda, que es una española médica y historietista, que podríamos elegir para ese paciente, según lo que esa persona necesite o quiera, una muerte intervenida, una distanasia, o una muerte acompañado, como esa persona con sus valores quiere y necesita, ¿sí? Les cuento el final de María Elena. Decidir también es cuidar. La carta de duelo que nos mandó la familia, porque les mandamos una carta de duelo a todos los pacientes, y la gente responde, ¿no? Y la gente respondió, los hijos de María Elena: en medio del dolor, hoy sentimos gratitud. El equipo nos ayudó a comprender cada decisión y a transitar este proceso juntos, sin apuro y sin imposiciones. Decidir no agregar más procedimientos fue también una forma de cuidarla y de cuidarnos. María Elena fue tratada con dignidad, respeto y humanidad hasta el último día. Gracias por acompañarnos y por evitarle más sufrimiento. Qué bueno cuando la familia además nos reconoce esto y nos alivia saber que hicimos las cosas bien. La última pregunta, quinta y última de esta parte. ¿Conocen algún protocolo para la adecuación terapéutica? Hay uno que es muy viejo, que es de SATI, de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, que estaba la primera edición en 1999, después se hizo una reedición en 2019, que es para terapia intensiva, pero muchos de los pacientes que tenemos a veces ventilados requieren como retiro de sostén vital, y por eso es importante tener esto en mente, conocerlo bien. Ningún médico, y sobre todo médicos, pero enfermeros y también kinesiólogos de las clínicas nuestras deben desconocer este protocolo. Existe un consenso intersocietario para la adecuación terapéutica argentino que se va a publicar muy reciente, muy ahora, es del año pasado y todavía no está publicado, pero es intersocietario, es decir, que muchas sociedades científicas participaron en este consenso, y existe recientemente un procedimiento de adecuación del esfuerzo terapéutico que en el Grupo Santa Catalina se hizo muy recientemente y que todos recibimos. Pero hago la diferencia entre lo que es un consenso, que se pusieron de acuerdo todos en de qué se trata la adecuación terapéutica, y todos los expertos, digo, de muchas sociedades, y lo que es un procedimiento, que dice cómo se hace,
Y es importante saber cómo se hace y seguir el procedimiento, y es muy importante ver de dónde viene esto, porque por eso hago la diferencia entre lo que es un consenso y lo que es un procedimiento, que tiene una normativa y que es la parte que nos ayuda legalmente a hacer las cosas bien. Y quiero dejar esto nada más sentado, porque sé que puede surgir la pregunta y me parece que mejor adelantarme. Y ya sí que voy terminando, que se me fue el tiempo, en la diferencia entre lo que es una sedación paliativa y lo que es eutanasia. Se diferencia por lo menos en 3 cosas. El objetivo, en una sedación paliativa o terminal, hay un alivio de un síntoma refractario, mientras que en la eutanasia el objetivo es producir la muerte, que es muy distinto. Hay un procedimiento que es distinto. En la sedación paliativa hay un ajuste de fármacos sedantes para aliviar ese síntoma. Y justo ahí, digamos, adecuando la dosis para aliviar el síntoma. No necesariamente siempre sedar profundamente. En cambio, en la eutanasia hay una administración de fármacos letales para producir la muerte, que es nuestro objetivo. Aunque en la Argentina no sea legal, ese es el concepto en los lugares donde es legal. Y el resultado en la sedación paliativa es aliviar el malestar, el sufrimiento, la disnea, el delirio, el dolor, lo que sea, mientras que la eutanasia, el objetivo es la muerte rápida e indolora, ¿sí? Estas diferencias las tiene que tener muy claro el equipo de salud y no confundir una cosa con otra, que a veces cuando se toman decisiones de retiro de sostén vital y hay que hacer una sedación paliativa profunda, final, se confunde, y es muy bueno que nos formemos más que esto que yo estoy diciendo, pero nos formemos en esto. 3 últimos mensajes claves para llevarse a casa. No tratar la enfermedad, sino al paciente que sufre de ella, una verdad más vieja de Maimónides, que la traigo para que no nos olvidemos de esto. Tratar de comprender con el paciente y sus allegados cuáles son sus metas prioritarias en cada momento y adecuar en consecuencia las terapéuticas, en cada momento. Va cambiando con el tiempo. La María Elena que ingresó hace 2 años no es la misma que planteé en esta viñeta que tomamos decisiones. Y tampoco fue de un día para el otro. Y no siempre lo que se puede hacer se debe hacer, en el sentido de no siempre porque ahí existe un tratamiento, porque existen los inotrópicos o porque existe intubar, hay que hacerlo, sino que hay que detenerse, no somos Dr. House, hay que detenerse y pensar qué es lo que tenemos que hacer nosotros, nuestro equipo, nuestros coordinadores, entre todos. Por eso las reuniones son importantes. Bien, acá llego. Quiero que ustedes me cuenten ahora qué experiencias tienen, ejemplos, preguntas, consejos, frustraciones, y agradezco muchísimo toda la atención atenta que han tenido en estos largos minutos. Voy a dejar de compartir. 50 minutos. Dejar de compartir. Ahí estoy. Bueno, y tomo un poco de agua porque hablé demasiado. Bueno, no sé si está... Bueno, gracias, Vilma. La verdad que muy lindo, muy organizado y muy completo, y a su vez muy disparador de pensamientos y de cosas. Yo fui anotando algunas cosas que se me ocurrían. La primera que siempre me pasa con los pacientes, esto tal vez no quiero ser autorreferencial, pero creo que a lo mejor les pasa a todos o a muchos, y es hasta dónde nuestra propia visión de la muerte influye en la forma en que le planteamos las cosas a los pacientes. De la muerte y de la vida, ¿no? Pero quiero decir, tal vez el valor que uno le da hace que plantee las situaciones a los pacientes de una determinada manera, y no sé si no los estamos condicionando o dando una posición que deja de ser neutral. Tampoco sé si tiene que ser neutral nuestra posición, pero son dudas que tengo. Una, por ejemplo, es esa. Sí, bueno, gracias por empezar con esto. Por supuesto, totalmente de acuerdo, Hernán. Lo dije medio al principio, digo, esto no solo es para nuestros pacientes, esto es para nosotros mismos, ¿no? ¿Quién no tiene miedo a morirse? Primero, ¿quién no tiene miedo a morirse? Segundo, ¿quién no tiene un familiar en este momento que esté enfermo o haya tenido? O sea, todos tenemos, nadie se salva de esto, nadie se salva. Entonces, pensar en esto para nosotros mismos también es una manera de atender mejor a lo que les toca, que nosotros lo tengamos como preparadito, ¿no? Preparadito, vamos a decir. Uno no está preparado hasta que no está en una situación, ¿no? Es cierto, no está preparado hasta que no está ahí, no le toca en carne propia, pero puede ir pensando, bueno, y si yo fuera
si mi madre fuera María Elena, o si yo fuera María Elena, ¿no? ¿Qué me gustaría que pase, ¿no? Y ejercitar un poco eso, estoy seguro que nos ayuda a nosotros mismos y a nuestros hijos y a nuestras familias a tomar mejores decisiones en el futuro, y como profesionales sobre todo creo que nos ayuda mucho a pensar más humanamente, por decirlo, no es que no seamos humanos, pero más humanizadamente, que es algo que le viene faltando ahora a la medicina, me parece, y que de algún lado hay que recuperar. Parece que antes se perdió y ahora hay que recuperar la humanización, ¿no? Así que sí, totalmente. Bueno, creo que hay Eduardo, a ver. Eduardo, sí levanta la mano. En relación a lo que decía Hernán, me parece que vos dijiste, Vilma, en las primeras diapositivas, el concepto de acuerdo libre, ¿no? El acuerdo libre. Y desde el punto de vista biótico es una cosa muy compleja, ¿no? Porque el acuerdo libre es libre en tanto en cuanto uno dé información no sesgada, ¿no? No sesgada. Y nosotros los médicos tendemos a meter tendemos, no digo que todos lo hagamos, pero a meter nuestras preferencias personales, ¿cierto? Yo en su lugar no me traqueostomizaría. ¿Y vos qué sabés si eso es la decisión del paciente? A lo mejor el paciente quiere traqueostomizarse. Y no, si usted, depende cómo uno lo cuente también, ¿no? Hay que ser muy equilibrado en eso, ¿no? Vos decís, bueno, no, si usted se traqueostomiza va a quedar con la cabeza mirando el techo y no va a poder salir. Bueno, más bien que nadie se va a traqueostomizar con eso. Pero también yo puedo poner otros aspectos de la traqueotomía, por decir, si quiere prolongar la vida porque quiere ver a los nietos crecer, que son altamente positivos. Y también diciéndole que si quiere un día renunciar a la traqueotomía o retirarla, bueno, está la adecuación terapéutica también. Y mientras tanto vivió lo que quería vivir para que crezcan los nietos, por decirlo, ¿no? Entonces, el tema del acuerdo libre me parece que es muy importante porque muchas veces la intuición nuestra para dar con la mejor buena voluntad que tenemos, a veces está un poco reñida con las competencias que deberíamos tener para dar una información equilibrada, ¿no? Y eso me parece que tenemos que ser conscientes de esa limitación y tratar de ajustar muy bien y de equilibrar muy bien el discurso, ¿no? Gracias, Eduardo. Gastón. Bueno, Irma, un placer como siempre escucharte. Te considero como una madre y eso para mí es muy, muy, muy importante. Me hace sentir más vieja todavía. No, escúchame, yo soy el viejo. No. Está claro la necesidad de la formación de equipos en centros de rehabilitación como los que tenemos, como todos los de Santa Catalina y otros centros. Esta pregunta a lo mejor es un poco amplia, un poco grande para esta charla, pero por lo menos para tirar una idea, ¿cómo empezarías ese proceso de formación de equipos de cuidados paliativos o de atención centrada en el paciente en cada una de las sedes? Bueno, gracias por la pregunta. En principio, creo que todos los que estamos aquí, digamos, los que estamos, sea de Santa Catalina o de otros lugares donde se atienden estos pacientes crónicos, tienen que tener la formación para atender estos pacientes crónicos, que no le llamamos cuidados paliativos como del especialista, que eso es como algo como la punta de una pirámide de necesidades más complejas y complejas, que solo es el 1,5 de una pirámide de pacientes, si pensamos los pacientes crónicos, la puntita de arriba, el 1,5 son pacientes crónicos complejos que requieren un especialista en cuidado paliativo. Por eso la mayoría no requiere eso, lo que requiere son formación, por lo menos básica y competente en atención paliativa, cuidados básicos, crónicos y habilidad de comunicación. Entonces, eso no existe simplemente por una razón, porque no se forman a los profesionales de la salud en Argentina en esto desde el pregrado, o sea, por eso no existe, y todos tenemos que aprenderlo después, ¿sí? Entonces, en esta etapa en la que ya sabemos que es deficitaria, tenemos que decir, bueno, vamos a tener que empezar a formarnos en esto los que no estén formados en esto, porque es lo que hay que atender, o sea, yo me di cuenta que tenía que formarme en cuidados paliativos cuando hacía, hace muchísimos años, cuidados domiciliarios y me encontraba que eran pacientes que yo, siendo especialista en medicina interna, no sabía cómo atender, no sabía cómo tratarles el dolor, no sabía qué hacer cuando se estaban por morir, yo no lo sabía. Y dije, yo me tengo que formar en esto.
Entonces, cada uno debiera ser consciente de lo que no sabe para empezar a formarse. Ahora, en lo que específicamente es planificación compartida de la atención, que nos abarca a todos acá, esta escala de autoeficacia nos ayuda a entender un poquito por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Y es lo que hicimos hace un montón de años allá en Del Parque, cuando empezamos con la escala, y nos fuimos midiendo, bueno, ¿en qué nos sentimos más competentes o más fuertes? ¿En qué nos sentimos más flojos? ¿No? Y empezamos a trabajar en eso. Y ojo que a veces pasa que uno hace una capacitación, hace la escala antes y después de la capacitación, y puede pasar que antes de la capacitación todos se creen que saben muchas cosas, y se puntúan, autopuntúan, ¿no? Alto, del 1 al 5 se pone, no, yo sí, 5. Hablar con el paciente, sí, 5. Tener tiempo para hablar, sí, 4,5. Y resulta que después, cuando la capacitación se dan cuenta que no era tan fácil esto, yo me sobreestimaba con esto, porque realmente haciendo juego de roles, tratando o sea, sin llevar a los pacientes de carne y hueso, sino haciendo juego de roles, trabajando los temas, no es fácil esto. Por eso necesitamos capacitarnos. Un punto de entrada es evaluar la autoeficacia. Veo que ahí está Walter Leguizamón que levantó la mano, y justamente es lo que hicimos con la enfermería, que queda, además, está afuera, está como afuera de esto. Incluso algunos enfermeros decían, no, yo de pronóstico de esto no sé, no me tengo que, esto es algo de los médicos. Esto no es así, esto es algo del equipo de salud. Y debemos plantearnos la autoeficacia como, aunque sea una punta para ingresar al tema. ¿Cómo me siento yo con esto? Si nosotros hacemos eso y vemos que en realidad lo de la comunicación y eso está un poco flojo, bueno, empezamos por ahí. Si lo que nos falta es conocer mejor sobre pronóstico o tratamientos, bueno, los médicos, ahí sí, son los médicos los que tienen que ir a explorar un poco más ese tema. Y así sucesivamente los distintos subgrupos según las profesiones, ¿no? Que no es lo mismo para todos. Entonces, creo que la autorreflexión es un buen indicador. Y después el ejercicio, que por ahí si alguien del parque además quiere contar, o Eduardo, o Walter Torres, el ejercicio, o sea, hacer una reunión que no sea el pase común de las novedades y de la cosa aguda, sino que decir, bueno, ¿qué hacemos con este? Que está en estado vegetativo y que no sabemos qué hacer, no sabemos qué quiere la familia. ¿Por qué no trabajamos estos temas? No para sacarle nada a nadie, sino para saber cómo cuidarlo mejor, cómo cuidar a las Marielenas mejor. Y eso de una manera es autorreflexionar, midiéndonos. Midiéndonos. Sí. No sé quién sigue ahí de... Walter estaba primero. Walter Leguizamón. No, Sí, Walter Leguizamón. simplemente reforzar esto que claramente nos dice Vilma. Nosotros tenemos hoy en el grupo la ventaja de haber sido punta de lanza con un trabajo que censó aproximadamente el 50% de la población de enfermeros, y que no solamente nos da un resultado, sino que nos pone en un nivel mensurable para poder, de alguna manera, a partir de la capacitación, medir en cuánto nosotros hemos hecho carne, digamos, hemos aprovechado la capacitación o las capacitaciones que puedan venir a futuro. Así que nada, era simplemente eso, y agradecer la disertación de Vilma. Bueno, gracias Walter, porque además la verdad que eso fue sí que punta de lanza en serio, porque es muy novedoso, lo vamos a publicar, es muy novedoso para Argentina el trabajo con enfermería. Ya sabes que yo apoyo muchísimo y agradecí muchísimo que lo propusieras y que usaras nuestra escala validada para eso por primera vez en Argentina, así que buenísimo. ¿Quién sigue? Pablo Bellón. Buenas, ¿qué tal? Hola Vilma, un gusto conocerte, creo que no tuve el placer personalmente. Bueno, muy, muy interesante, y te quería hacer dos preguntas de dos conceptos, va que estoy respondiendo, pero dos cosas puntuales que dijiste y que me quedaron ahí dando muy vuelta. Una es sobre el principio de la planificación, que dijiste que presentarlo muy tempranamente puede ser negativo, ¿no? ¿Cuál es el momento? O sea, ¿hay algún disparador que vos tengas en tu experiencia que decís, bueno, cuando aparece esta pregunta, esta inquietud o este planteo, bueno, este es el momento de iniciarlo como para que no sea tan temprano que genere rechazo en el paciente? Y te sumo la segunda pregunta, que va al final, así, corto el micrófono.
también me hizo mucho ruido, por algo yo también trabajo en lo que sería, en Shock Room, que trabajo también en otra punta, en la cual dijiste que era ilícito delegar a la familia las decisiones sobre familia, estás hablando de inotrópicos, ahí, intubación, lo cual uno lo ve muy frecuentemente, la familia quiere todo, por más que el paciente no tenga ningún criterio. Primero la palabra ilícito me quedó, si hay algún término legal que genere que sea ilícito en la pregunta, pues es algo que veo muy frecuentemente. Y el segundo punto sobre esa pregunta, ¿sería un buen planteo pensar si el tratamiento que voy a instaurar va a salvarle la vida al paciente o simplemente va a retrasar una muerte? ¿Cómo podría el profesional tomar una mejor decisión ahí en un momento de angustia, a diferente de la otra punta, que es un momento en el cual uno tiene tiempo? Bien, bueno, perfecto. Gracias, Pablo, por las dos preguntas. A ver, la primera. Nosotros, en el contexto en el que estamos presentando esto, lo dije al principio, estamos hablando de pacientes crónicos, avanzados, complejos o no complejos, pero crónicos, avanzados, que pueden ser complejos también. Para eso suele haber, supongamos, vamos a poner un ejemplo, el que puse de María Elena, o un EPOC que ya avanzó desde los primeros estadios, donde había, por supuesto, muchísimas posibilidades, hasta un GOL 4, ¿no? O, digamos, estadios donde ya uno sabe que no se va a curar de eso, ¿no? Y que además está limitado la respuesta a los tratamientos que tiene, ¿sí? En esos pacientes nosotros tenemos instrumentos para ver si eso... ¿Qué grado de reversibilidad tiene la situación en la que está viviendo y cuándo empezar a hablar de cómo ve esa persona el futuro, cómo se ve, supongamos que ya tiene oxígeno domiciliario, supongamos que este año ya tuvo 2 reagudizaciones y internaciones en terapia intensiva. Digo, esto la gente le va ayudando a ver que estas cosas, que esto no está bien, ¿no? Ni hablar si ya salió de una internación donde estuvo ventilado, lo traqueostomizaron, fue a parar al centro del parque, ¿no? Digamos, esto ya, es decir, en ese momento, pasada la crisis aguda, el momento de la terapia intensiva, identificando que esa enfermedad es crónica, el paciente está deteriorado, avanzado y con necesidades paliativas, para lo cual hay instrumentos para todo eso, para poder estar seguro y documentar eso, es el momento oportuno. Eso no es inoportuno, ese es un momento oportuno, porque ya identificamos todo esto con los instrumentos que tenemos para evaluar todo eso. Entonces, eso no es temprano, eso ya está avanzadito, ¿sí? Porque ese paciente con EPOC viene de años y años y años hasta llegar a esa situación, en general. No es lo mismo que el que tiene un ACV hemorrágico un día y terminó así, ¿no? Pero el EPOC, el oncológico, el paciente con ELA, ni hablar de las demencias, Parkinson, Corea de Huntington, no sé, te podría nombrar enfermedades para que te des una idea de que hay mucho tiempo para buscar cuál es el momento oportuno. Lo que tenemos que hacer es pensarlo. Nosotros, ¿cuándo vamos a hablar con esta persona de lo que quiere hacer en su vida, o lo que quiere hacer en lo que le queda de la vida, o lo que le gustaría hacer si las cosas empeoraran? Lo bueno es hacerlo en un momento intercrisis, porque no es que ahora tenemos que tomar la decisión, sino ¿qué pasaría si las cosas no andan tan bien como nos gustaría, supongamos, ¿no? Empezamos a hablar de estas cosas, se pensó de aquí a 2 años, 5 años, depende de lo que nosotros creamos que tiene de pronóstico por delante, ¿no? Pensó cómo querría que siguiera de aquí en adelante. ¿Cómo vivió todas estas últimas internaciones? En fin, hay un montón de disparadores, de palabras, de preguntas que podríamos para abrir eso y a ver qué piensa la persona. A mí me pasó no hace mucho en un proyecto muy interesante que veo que ahí está Silvina también, que hicimos de la ILIB, en donde algunas veces íbamos con unas preguntas muy difíciles a gente que nadie le había preguntado esto antes, y decía, ¿por qué nadie me preguntó estas cosas, doctora? ¿Por qué nadie me preguntó esto antes? Yo quiero decirle lo que yo quiero para mí. Quiero que mis hijos escuchen. A mí me cuesta ir a hablar con mis hijos de esto. Yo quiero que sepan lo que yo quiero. O sea, que somos nosotros los que tenemos que habilitar muchas veces, porque no habilitamos esas conversaciones. Para lo cual tenemos que estar muy preparados en habilidades de comunicación. Esto no es fácil. No quiero decir que acá cualquiera agarra y dice, vamos a hablar de esto cuando se nos pinta en la agenda.
¿Se entiende, Pablo, lo que digo? Entonces, tenemos mucho tiempo. En general, las enfermedades esas nos dan mucho tiempo. Piensen ustedes los pacientes que pensaron en el momento que les pedí, piensen en su paciente. Ese paciente, ¿cuánto hace que está con esta situación o está avanzando en esa situación crónica, compleja, con reagudizaciones, cada vez un escaloncito más abajo, ¿no? ¿Cuánto hace que está? Aunque siga la rehabilitación y los objetivos sigamos, además de eso, en paralelo, hay otras cosas que hay que decidir, ¿sí? Esto con respecto a la primera pregunta, la cierro para poder dejar lugar a algunos otros que levantaron la mano. Y la segunda pregunta, efectivamente, desde el punto de vista bioético es ilícito, no desde el punto de vista legal, porque no hay delito en lo que yo dije, sino desde el punto de vista bioético es ilícito, porque un tratamiento que es desproporcionado desde el punto de vista técnico, desde los conocimientos mejores actuales, ofrecer un tratamiento desproporcionado es ilícito. Es como decir, bueno, si hay esa quimio yo se la ofrezco, si se vende, a mí esto lo escuché yo, o sea, si se vende lo puedo indicar. Eso, y el paciente casi en el velatorio, casi ya un paciente oncológico, ¿no? O sea, una barbaridad, pero yo eso lo viví mucho, ¿sí? O bueno, la bala de plata, algunos se acordarán por ahí, la bala de plata se la voy a dar porque, bueno, pero es una bala, es de plata, pero es una bala, ¿no? Esto es ilícito, desde el punto de vista bioético, ¿sí? No estoy hablando de leyes acá, porque... Y lo del shock room, tampoco estoy hablando de una decisión que se toma en el shock room, que debe ser terrible para un familiar, además, que alguien venga en el shock room a decirle, ¿le damos o no le damos un inotrópico? ¿Un ino qué? O sea... Ni pie ni cabeza tiene eso. Que vos lo veas seguido, me lo creo totalmente, porque yo también lo he visto. Pero que eso sea ejercer la medicina, no, eso es otra cosa. Esto es defensivo. No, yo le ofrecí a la familia. La enfermera dijo, haga todo, doctor. Pero ¿todo qué quiere decir? Reanimamos a una persona que queda en estado, con suerte, en un estado vegetativo. O sea, esto es criterio médico, Esto tenemos que aprender la diferencia entre la medicina defensiva y esto, y lo que es realmente. Por eso puse ese cuadrito, que a mí me parece muy didáctico, porque nos ayuda a entender mejor dónde está el foco, ¿no? El foco está en la proporcionalidad terapéutica y también en entender lo que para la gente puede ser extraordinario, en el sentido, el ejemplo más conocido es esto de las transfusiones de los testigos de Jehová, ¿no? Que para ellos eso es extraordinario, es algo no aceptable, no es algo ordinario, no se puede aceptar. Bueno, o sea, hay ley que ampara eso. Entonces, lo que nosotros pensemos no importa. Eso es lo que importa a esa persona, ¿sí? Otra vez, centrado en la persona. Entonces, tenemos que conocer estos principios bioéticos, porque si no actuamos como reflejo, como un reflejo medular, ¿no? O sea, bueno, ya yo sé reanimar, reanimo. Yo sé intubar, yo intubo. Bueno, pero no somos eso. Los médicos tenemos que hacer otras cosas además de eso. Y tenemos que formarnos en bioética y en comunicación porque es básico, ¿no? O sea, no es admisible no conocer esas cosas. Bien. A ver. Walter Torres levantó la mano varias veces. Fanny está primero. Hola, bueno, soy Fanny. Creo que es muy importante esta charla que esté presente en las clínicas de rehabilitación, en la formación. Lo digo como terapista ocupacional, pero también como paciente. Yo grave en el 2021, pasé muchas cirugías y el año pasado fue la segunda craniotomía que me hicieron. Y ahí sí decidí firmar en el hospital las directivas anticipadas. Hablé con el comité de ética y bueno, y tomé la decisión yo personalmente. Hablé con mi familia también, estuvieron de acuerdo. Y por eso lo veo importante. O sea, porque estaba lúcida, cuando fue el accidente obviamente estaba en coma, no, lo tuvieron que firmar ellos, pero esta vez que yo estoy lúcida, estoy consciente, y también por haber estado... Se corta, Fanny. Porque hola. Fue muy difícil, bueno, decidí firmarlo. Y eso creo que es muy importante. Como experiencia personal. Muchísimas gracias, Fanny, por compartir tu experiencia personal. Yo iba a preguntar, ¿quiénes de todos nosotros, que ahora hay 74, hace un rato había 90 personas, quiénes tienen, o tenemos, yo no tengo, una directiva anticipada firmada,
no sé si serás la única, si alguien más tiene, le pido que nos cuente, o que por lo menos diga yo tengo, no hace falta que cuente su cosa personal, no le pido eso, pero digo, porque nosotros que somos profesionales, que lo tenemos claro, algunos más, otros menos, no tenemos hecho esto, y no sabemos si lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, vos contaste tu experiencia, te agradezco otra vez por Y justo se cortó, no escuché lo compartirla. último, pero se me desconectó justo. Sí, se cortó Sí. un poquito lo tuyo también, pero agradecía justamente que lo compartas, porque lo más probable, no veo ninguna mano levantada de que alguien diga, sí, yo tengo. Y estamos con todas las posibilidades de hacerlo, no tenemos, o sea, la Argentina no ayuda mucho, porque no hay un registro nacional de directivas anticipadas. La ley primero decía que tenía que venir un escribano. ¿Quién quiere pagar un escribano con lo que cobran para hacer esto? Después vino que no, que el Código Civil lo avala, o sea, no lo tenemos muy claro, no lo hacen fácil y entonces por eso tampoco nadie se preocupa. Pero cuando te pasa algo, decís, bueno, yo la verdad que no quiero que decida en el shock room el que está de guardia ese día. Yo quiero decidir lo que yo quiero, ¿no? O sea, ojalá que me toque el mejor reanimador y el mejor cirujano y el mejor todo. Pero cuando se trate de tomar una decisión, yo quiero dejar qué es lo que quiero decidir. Cuando nos enfermamos, bueno, nos es más fácil dejar porque ya lo vemos como más claro. Pero invito a que cada uno hable con su familia. Pasaba en la pandemia un poco, bueno, a mí si me pasara, ¿no? Si yo tuviera que ir a la terapia y no sé qué, ahí nos ayudó un poco por ahí a abrir el tema, pero se cerró rápido. Ese tema se cerró rápido y después nadie tenía más ganas de hablar de la pandemia ni de nada de eso. Bueno, creo que hay varias manos, a ver. Eduardo. No, está bien. Está muteado, Eduardo. Estás muteado, Eduardo. Está muteado. Eduardo, estás muteado. No se escucha nada. Está muteado y tampoco nos escucha. ¿Quién lo para? Pégale un grito, Vilma, Edu. No se escucha, Eduardo. Bueno. Vilma, vos nos escuchás. Vilma. Vilma, ¿nos escuchás? Vilma, ¿tenés a Edu cerca? Vilma también está muteada, bueno. Vilma, ¿escuchás? Sí, ahí escucho, creo que Walter Torres quería decir algo. Claro, Eduardo está hablando, pero está muteado, ese es el problema. Ok, bueno, no se escuchó nada. Entonces, No, sigue muteado. Ese es el tema. Bueno, igual está haciendo gesto. No importa, lo que quería decir era que había indicadores generales y específicos a la pregunta de Pablo, de decir que, bueno, acá estamos en cronicidad avanzada, hay más internaciones, hay más dependencia tecnológica o más dependencia del entorno, o hay más exacerbaciones, y hay indicadores específicos de enfermedad, indicadores genéricos de enfermedad, que dicen que ya tiene que haber una atención paliativa, que no es llamar al especialista en cuidado paliativo necesariamente, sino saber escuchar y saber entender que un clínico razonablemente formado en estas competencias puede ejercer eso, y si las papas queman o hay problemas o hay conflictos y demás, es lo que decía Vilma, la puntita de arriba es lo que hace la pirámide de los super especialistas en cuidado paliativo, pero de las otras cosas las tenemos que manejar nosotros y tenemos que adquirir competencias para eso. Eso es lo que quería decir. Bueno, yo les quiero, o sea, no quiero ser aguafiesta, pero la verdad que no quiero tampoco estirar más el tiempo que habíamos previsto para, en todo caso, dejar a lo mejor para parte de un ciclo. Yo creo que cada ítem que vamos tocando da como para una presentación. Yo creo que el concepto de futilidad, por ejemplo, es algo que dentro del ámbito nuestro no sé hasta dónde se enseña y hay que aprenderlo y hay que aceptarlo y entender que hay que incorporarlo a la práctica diaria, porque es lo que muchas veces justifica o podría justificar muchas acciones nuestras. Por favor, y que Walter Torres realmente estuvo levantando mucho la mano. No, yo no vi ninguna mano levantada, por eso. Está Julieta también. ¿Qué tal, Julieta? Pero no estoy viendo.
Bueno, yo tengo las... Subía y bajaba la mano. Bueno, si alguien quiere hablar... No, está bien, coincido que se estiró mucho esto y nada más que de la experiencia que vivimos nosotros en Sede del Parque de muchos años en esto, yo creo que se basa primero en haber tenido una idea directriz de alguien que instaló el tema, que fue Vilma, que la verdad que nos guió y nos ordenó. Y lo que Eduardo como director, digamos, también habilitó, porque yo creo que eso es importante, de que tiene que haber un liderazgo en esto para instalar el tema en el equipo primero. El equipo tiene que empezar a hablar de esto, aprender habilidades, competencias y demás, y a su vez el equipo habilitar a los pacientes y familiares, porque como decía Vilma, muchas de estas cosas no se hablan, se pierden en la vorágine de la atención, de la parte clínica, que obviamente es importante, pero uno no le da espacio al paciente o a la familia. Y muchas veces uno se preocupa de qué habilidades comunicacionales tiene, y tal vez, muchas veces es escuchar, o sea, generar por ahí una pregunta disparadora y esperar y escuchar, porque muchas veces las cosas surgen hasta del mismo paciente, si lo puede decir, o del familiar, que cuando uno le da el espacio, muchas veces el mismo familiar va diciendo lo que de alguna manera uno quería que se hable. Con esas preguntitas, ¿cómo lo ve? ¿O cómo está? ¿O cómo nota usted que está? ¿O cómo lo ve dentro de unas semanas o unos meses? Eso ya da pie como para que solo surja esa conversación de estos temas tan importantes. Y nosotros también, no ser médicos centristas, sino que todo el equipo de alguna manera participe. A nosotros nos pasaba inicialmente que muchas veces la terapista ocupacional, la fonoaudióloga, nos traía cosas que escuchaba del paciente o del familiar cuando lo atendía o lo asistía, que por ahí podrían ser situaciones tipo de sufrimiento o de planteos de la situación que estaba viviendo, la traía al grupo, y esa era una manera que nosotros por ahí pesquisábamos también esas necesidades de charlar de estos temas, y así nos fuimos todos formando en eso de estar atentos. Y después pasamos a una forma más activa, que fue generar un grupo que, como decía Vilma, se reúne una vez por mes, donde buscamos activamente el paciente con las herramientas, NECPAL y demás, y donde está todo el equipo ahí que está involucrado, bueno, médico, enfermero, kinesiólogo, todo aquel que quiera participar y que nutre un poco, y somos más proactivos de ir y buscar a ese paciente. Y por último, para cortar, tenemos la ventaja de que los pacientes están mucho tiempo con nosotros. O sea, y que también se genera un vínculo, no solo con el paciente cuando el paciente está consciente, sino con la familia. Y eso hay que aprovecharlo de alguna manera, porque vamos conociendo al paciente y al entorno, y de esa manera también se genera ese vínculo de confianza y se puede empezar a hablar de estos temas. Yo creo que eso es clave por ahí. Obviamente es importantísimo ir logrando esas habilidades, esas competencias para tratar estos temas, pero de alguna manera hay que empezarlo, digamos. Pero sí tiene que haber un liderazgo que lo instale. Puntualmente era eso desde la experiencia que tuvimos nosotros en la sede del parque. Gracias, gracias Walter, y también por tolerar todo el machacamiento de tantos años, porque si hay algo que tenemos los paliativistas es perseverancia, ya saben, ¿no? Perseveramos, dale, y al final, viste, pico y pala, va creciendo el fruto y es buenísimo, y ver que mucha gente del equipo se está formando además en otros lados, haciendo cursos online, lo que sea, por el interés, y eso es buenísimo, es un alivio además buenísimo. Creo que hay una más, Hernán está... Carolina. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer, quiero ser súper breve para no demorar a nadie, pero es un tema muy, muy interesante. Agradecer la disertación, impecable, completa. Algo que rescato también de la introducción de Bruno, que muchas veces se habla de esto en los ámbitos donde se desarrollan las patologías oncológicas, y poco se habla en las instituciones de rehabilitación y neurorehabilitación, y ni hablar de cuidados personas mayores, residencias de larga estadía, centros de cuidados continuos, así que es fundamental que se empiecen a abrir estas ventanas de luz en estos espacios donde también la vida acontece y también se termina, por lo menos la vida biográfica, ¿no? Así que bueno, agradecer la disertación muy completa, me quedan muchas cosas para seguir indagando. Celebro también esto que hablaban de la posibilidad de acudir a instituciones donde el liderazgo comprende
la importancia de la humanización en la salud y donde se da lugar y espacio porque la escucha activa implica tiempo. Yo soy musicoterapeuta y en la disciplina que represento surge mucho la subjetividad y estas cuestiones se hacen muy presentes y a veces estamos surgidos por los turnos, por las demandas. Entonces, dedicar este tiempo no solo a la persona y al protagonista fundamental, sino al entorno, a la unidad de cuidado, a la familia, al entorno afectivo. Así que el libro de Vilma colaboró en que escriba mis directivas. En algún momento me senté en estado de salud a escribir puntualmente qué es lo que desearía, qué es lo que me planteo, qué es lo que me inquieta. Se las di a mi esposo, guardé otra copia en un lugar público y creo que es algo a lo que nadie está exento. Creo que también el impacto de ver en muchos pacientes y muchas familias afectadas con situaciones imprevistas, enfermedades que aparecieron de repente, no nos da el tiempo a reflexionar sobre estas cuestiones y está bueno hacerlo en estado de salud, así que todos los profesionales deberíamos tener nuestras directivas, o por lo menos la idea, sabemos que es un entorno flexible, sabemos que se pueden modificar, pero bueno, celebro esto de poder concientizar, de llamar a la reflexión de los equipos de salud, todos, inclusive los espacios terapéuticos, no solo médicos, sino no médicos. Así que estoy muy agradecida por el espacio, por esta charla, por lo rico y lo fundamental de entender estos temas en estos espacios. Gracias. Gracias Carolina y gracias por compartir. Ya tenemos 2 con directivas anticipadas en esta audiencia. Creo que eso no sé si llega al 1%, pero bueno, iremos por seguir el ejemplo que nos han mostrado, una en estado de salud y la otra un poquito amenazada en ese momento por la situación. Puede ser un buen objetivo para el 2026. Ahí está la lista esa del que tenemos para empezar el año. Esperemos llegar a fin de año, pero bueno, tenerlo por lo menos firmado. Bien, bueno. Bueno. Ya estamos para ir a cenar. Yo creo que esto es el primero, no va a ser el único. Así que seguramente nos vamos a volver a encontrar a lo largo del año en alguna otra presentación del tema, digamos, como parte de a lo mejor un programa de capacitación sobre esto. Gracias de nuevo, Vilma, gracias a todos los que se conectaron, y bueno, feliz año para todos, el último día. Gracias a ustedes, gracias. Chao, chao.